Bueno, jóvenes, vamos a trabajar el tema 3.4, que es aplicación, pero ahora del valor mínimo. Entonces, cuando hablamos del valor mínimo, significa que tendremos funciones en las cuales al trazar la parábola va a ser abierta hacia arriba y por lo tanto lo que va a existir es un valor mínimo. El problema inicial nos dice que en el triángulo rectángulo ABC, ¿cuál debe ser el valor de X para que la longitud de la hipotenusa, es decir, desde A hasta B, sea mínima? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es establecer a qué va a ser igual la hipotenusa. Entonces aquí nosotros tenemos que recordar algo. Tenemos que recordar que si tenemos un triángulo rectángulo, ya sabemos que existe la hipotenusa, que normalmente lo denominamos por C, un cateto opuesto y un cateto adyacente. Y nosotros sabemos que el teorema de Pitágoras lo que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. ¿Estamos? Pero para este caso, quiere decir que C es el lado AB. Entonces, si yo lo voy a trabajar con Pitágoras, yo voy a decir que AB al cuadrado es igual a AC al cuadrado más BC al cuadrado. Entonces sería, es igual a AC al cuadrado más BC al cuadrado. Y ahora lo que voy a hacer es la sustitución para poder expresar a quién representa AB al cuadrado o qué representa AB al cuadrado. En lugar de AC, yo sé que la figura me dice que AC mide X, entonces acá yo voy a colocar X al cuadrado. De igual manera, en lugar de BC, yo voy a colocar 4 menos X al cuadrado, entonces me va a quedar más 4 menos X y todo esto al cuadrado. Entonces ahora únicamente voy a resolver lo que tengo en el lado derecho. Entonces me va a quedar X cuadrado más, recordemos que acá es el cuadrado de la diferencia de un binomio. Entonces, ¿a qué me dice que es igual esto? Recordemos que si yo tengo X menos A al cuadrado, eso equivale a tener X al cuadrado menos el doble de X por A más A al cuadrado. ¿Estamos? Entonces aquí sería más que 4 al cuadrado menos el doble de 4 por X más X al cuadrado. ¿Sí? Expandimos ese binomio, ¿verdad? Entonces eso me genera X cuadrado más 4 al cuadrado, 16. Menos 2 por 4, 8 y 8 por X, 8X. Más X al cuadrado. Ahora yo puedo reducir términos semejantes. X cuadrado más X cuadrado me genera 2X al cuadrado. Menos 8X más 16. Y esta función va a ser mi f de x. Entonces, ¿por qué decimos que se va a generar un valor mínimo? Porque si nos fijamos, el que acompaña a la x cuadrado, a es mayor que 0. Y si a es mayor que 0, significa que a es positivo. Y cuando a es positivo, recordemos que la parábola es abierta hacia arriba. Y cuando es abierta hacia arriba, el vértice genera un mínimo. ¿Estamos? Y ese mínimo ya sabemos que viene dado por h, k. Que para este caso, ¿verdad? Ya sabemos que h representa el valor a la coordenada en x y k representa la coordenada en y. Y como lo que el problema me pide es que cuál debe ser la longitud del valor de X para que la longitud de la hipotenusa sea la mínima. Como ya vimos que es una parábola abierta hacia arriba, quiere decir que se genera un mínimo. Entonces, si yo quiero comprobar en GeoGebra, basta con que yo digite esta función en GeoGebra. Vamos a escribirla para comprobar. 2x cuadrado menos 8x más 16. Presiono Enter. Y aquí está la parábola. Entonces, si nos fijamos, la parábola alcanza un valor mínimo. ¿En qué coordenada? La alcanza en la coordenada 2, 8.
Pero recordemos que de eso el problema nos está preguntando cuánto debe ser el valor x para que la distancia sea la mínima. Entonces el valor x no es más que el mismo valor h, ¿verdad? Es decir, la coordenada h. Entonces para este caso, ¿cuál es la coordenada en h? La coordenada en h, si nos fijamos, es el número 2,8. Entonces realmente el valor de x tiene que ser 2 para que el valor de la hipotenusa sea el mínimo. Ahora bien, esto es con la gráfica, pero nosotros tenemos que comprobarlo o resolver esa función de manera matemática. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos que lo que tendremos que hacer es complementar cuadrado. Vaya, vuelvo a copiar la misma función y vamos a complementar el cuadrado para ella. Vaya, voy a tomar los que tienen la x y saco factor común. Para este caso es el 2. Si de 2x cuadrado yo tomo el 2, me queda x cuadrado. Menos, si de 8x tomo el 2, me queda 4x más 16. Entonces ahora sigue 2 por x cuadrado menos 4x. Recordemos que le vamos a sumar el cuadrado de un número, pero a la vez se lo vamos a restar. Va. ¿Y qué número es? Bajo el 16, ¿verdad? ¿Qué número es? Recordemos que ese número no es más que el número que acompaña a la x. En este caso es 4, entonces el 4 lo parto a la mitad y le doy el cuadrado, y ese mismo 4 partido a la mitad le doy el cuadrado, se lo resto. Entonces me va a quedar 2 por x al cuadrado menos 4x más 4 entre 2, 2 al cuadrado. Y ese mismo, ¿verdad? Lo voy a restar, 4 entre 2, 2 al cuadrado, más 16. Entonces eso me genera 2 por, ya sabemos que aquí hay un trinomio cuadrado perfecto, entonces me va a generar x menos 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, 4, más 16. Y aquí es donde aplicamos la propiedad distributiva. Este 2 multiplica tanto al binomio como también al menos 4. Entonces me va a quedar 2 por x menos 2 al cuadrado, menos 2 por 4, 8, más 16. Ahora esto lo puedo reducir. Entonces me va a generar la función 2 por x menos 2 al cuadrado, menos 8 más 16 me genera más 8. Y ahora ya tengo mi función f de x, que equivale a tener 2 por x menos 2 al cuadrado más 8. Pero recordemos que aquí a quien me interesa es el valor de h. Entonces, para este caso, h vale 2. Por lo tanto, el valor de x que me interesa es 2. Para que el valor de la hipotenusa sea el mínimo, significa entonces que x tiene que ser igual a 2. Ahora bien, si se fijaron, para poder obtener la ecuación o la función con la que yo iba a trabajar, fue necesario aplicar el teorema de Pitágoras. Es decir, que siempre es necesario poder deducir el camino para poder resolver el problema, para así llegar a la función. ¿Por qué digo esto? Porque en los que ustedes van a hacer, por ejemplo, el primero dice: encuentra dos números enteros cuya diferencia sea igual a 20 y cuyo producto sea el mínimo. Entonces, si nos fijamos, aquí no nos da ningún número, ni nos da ninguna función, ni nos da ninguna x. Solo nos dice: encuentra dos números cuya diferencia sea igual a 20 y su producto sea mínimo. Nada más. Para empezar, nosotros tenemos que deducir entonces que le vamos a llamar x al primer número, por así decirlo. Y como dice que la diferencia es de 20, entonces, ¿qué significa? Que significa que el segundo número será igual a x menos 20. ¿Por qué x menos 20? Porque la diferencia entre ambos números es de 20. Entonces, ¿pero con cuál voy a sacar yo la función? Con el producto. Quiere decir que para mí f de x va a ser igual a el producto del primer número por el segundo. Ahí hago yo la multiplicación y a esa multiplicación yo le voy a obtener el mínimo, y como es un mínimo, es una parábola abierta hacia arriba. Vale. En el caso del segundo, si nos fijamos, solo nos dice que un pedazo de lana de 24 centímetros de longitud se divide en dos partes con las que se formarán dos cuadrados
Si la primera parte tiene 4x y la segunda tiene longitud de 24 menos 4x, ¿cuál debe ser el valor de x? Para que reduzca al mínimo la suma de las áreas de los dos cuadrados. Para ese acá les comparto la manera en cómo podemos resolverlo. Obviamente aquí hay pasos que se han omitido, ustedes tienen que escribirlos de manera ordenada y al final van a llegar, ¿verdad?, a que el valor de x tiene que ser 3.